avisan, por favor, una vez ya la vean. Ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, recordemos que estamos trabajando la competencia ejercer derechos. Esta competencia hace parte de la fase número 4, que es la fase de evaluación. Estamos trabajando la guía 8 y las actividades son las que terminan en el código 1501. Ya en las sesiones anteriores hemos trabajado el taller, que lo hicimos de manera grupal, foro sobre características del trabajo en el contexto local, que es una actividad individual, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, lo hicimos de manera grupal. Foro sobre el convenio colectivo de trabajo y libertad sindical se desarrolla de manera individual. Gráficos sobre la negociación colectiva e infografías sobre la huelga se trabajaron de manera grupal. El que es el ideal, que el día de hoy trabajemos las actividades del tercer resultado de aprendizaje y si nos alcanza el tiempo hacemos la explicación del cuarto resultado de aprendizaje. Dentro de este tercer resultado de aprendizaje hay 4 actividades: mapa mental, violación de derechos del trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y texto argumentativo. Mapa mental y cuadro comparativo lo vamos a trabajar de manera grupal. Foro estudio de caso, esta actividad no la vamos a desarrollar, dado que la plataforma debería tener esos estudios de caso como anexo dentro de la misma y en este momento no están. Por ende, no la vamos a trabajar. Entonces, de este tercer resultado de aprendizaje son solamente 3 actividades por desarrollar. Y el texto argumentativo se lo van a desarrollar ustedes de manera individual. Entonces, vamos a revisar la guía. En la guía, las actividades correspondientes o que vamos a trabajar el día de hoy las empiezan a encontrar desde la página 21. Entonces, para dar explicación y poder desarrollar las actividades, es importante volver a retomar lo que son, o la definición de lo que son realmente los derechos fundamentales del trabajo. Recordemos que todo esto lo regulan de manera internacional la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y en cada uno de los países el gobierno es el que se encarga de establecer esas reglas, esos mecanismos, bajo los cuales se van a tener en cuenta estos derechos y se van a regular de cierta manera, van a haber como ciertos parámetros bajo los cuales se pueden regular. La OIT nos dice que estos derechos fundamentales del trabajador son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el simple hecho de ser un ser humano. Recordemos que el derecho internacional humanitario abarca todas nuestras esferas de conocimiento, desde la individual hasta la laboral, y que se encuentran reconocidos y garantizados por ese ordenamiento jurídico. Es decir, estamos garantizando esos derechos fundamentales no solamente a nivel nacional o a nivel local, sino también a nivel internacional. Son los mismos para todas las personas. Y como tal, están consagrados en ese derecho interno que tenemos cada uno de nosotros. Dentro de la OIT se dice que los derechos fundamentales son muchísimos realmente, porque pues abarca todo lo que tiene que ser, lo que nos genera una dignidad como personas a cada uno de nosotros. Pero digamos que los principales a tener en cuenta dentro de ese contexto laboral es del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. Esto hace parte de algunos aspectos que se deben tener en cuenta cuando se pueden evidenciar signos de maltrato o violencia laboral, que es el ideal que pues se mantenga, se prevalezca siempre la integridad física, emocional y psicológica de la persona para que pues pueda desarrollar bien sus actividades y se pueda defender en cualquiera de los contextos en que se desenvuelva. El respeto y protección a la vida privada y la honra del trabajador y su familia. Esto hace referencia a cuando se necesita o se requiere solicitar ciertos permisos para compromisos, ya sea de fuerza mayor, de enfermedad o calamidad doméstica, y que necesariamente se debe informar al jefe inmediato o al área de recursos humanos. Es importante que esa información, al ser confidencial, no se divulgue a otras personas en caso de no ser necesario, porque se está vulnerando ese derecho a la privacidad de la información de la vida, no solo del trabajador, sino también de su familia. El derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el portero hasta el gerente de la empresa
podemos llegar a tener una conversación privada con ellos sin que haya posibilidad a que se prive como tal ese derecho a la comunicación. El derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos tiene que ver directamente a todo lo relacionado con la religión que profesa el trabajador. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma o por cualquier medio, independientemente de los roces personales que hayan entre compañeros o trabajador o jefe inmediato, siempre se tiene que brindar la información pertinente al trabajo a todas las personas por igual, independientemente que es que me cae mal, que me miro mal, me hablo feo, tiene que darse la información porque es información relevante para el buen ejercicio de sus funciones dentro de la empresa. La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. Esto hace referencia a lo que hablamos en la sesión anterior, que hablaba de el trabajo forzoso como forma de esclavitud, y más exactamente lo que hablábamos del trabajo o de la situación que vivían las personas que eran trata de blancas, que eran objeto de esta situación, que es el ideal que la persona misma sea quien escoja libremente el poder desarrollar una actividad o un oficio, siempre y cuando estas actividades o estos oficios no estén en contra de la ley, es decir, que sean empresas legalmente constituidas y que las labores no tienen ningún problema con la ley. Derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo, todos los que hablamos en la primera sesión, que se puede discriminar a la persona por su nacionalidad, por su origen étnico, por su pensamiento, por su religión, por su ideología de género. Entonces hay muchos aspectos dentro de ese artículo 2, el cual habla de las formas de discriminación y pues uno de los derechos es no discriminar a las personas por esas situaciones. La libertad sindical, derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, lo que hablábamos en la sesión anterior. Cualquier trabajador es libre de crear los sindicatos o hacer parte de los sindicatos sin tener temor a represalias por parte de las empresas, que es exactamente lo que dice este último derecho, esa garantía de indemnidad que como tal le da ese beneficio o esa constancia al trabajador de que aunque dé a conocer o denuncie situaciones que vulneran los derechos del trabajador dentro de la empresa, pues no va a ser como tal señalado, tildado o va a tener una consecuencia negativa en sus actividades, en sus labores, pues por haber hecho este tipo de señalamiento o de denuncia. Ya teniendo en cuenta cuáles son los derechos que nosotros tenemos dentro del trabajo, es muy importante entender cuándo estos pueden ser realmente vulnerados. Hay una línea muy fina, muy delgada, que separa lo que es el derecho como tal a la vulneración del mismo dentro de ese contexto laboral. Entonces, ¿qué sucede? Que es realmente reconocer en qué momento una situación que puede ser de un conflicto interno dentro de la empresa, que puede ser de pronto una falla en la comunicación de jefe inmediato o de trabajadores, puede ser simplemente esa situación, una falla de comunicación, un error que se debe trabajar dentro de ese clima laboral de la empresa, o en qué momento empieza a ser realmente vulneración de los derechos. Para poder nosotros tener claro ese aspecto, es importante reconocer qué es violencia dentro de ese contexto laboral y qué no es violencia. Dentro de los aspectos que nosotros catalogamos y podemos reconocer como violencia laboral, que esta también se denomina mobbing, lo que en los contextos escolares es bullying, dentro de este contexto laboral se llama mobbing o se le denomina de esta manera. ¿Qué sucede? Hay tres tipos de agresión: agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. Digamos que en la gran mayoría de las ocasiones hemos escuchado hablar más de la parte del acoso sexual, porque es lo que genera como mayor tabú o mayor misterio cada vez que se nombra como tal acoso sexual dentro de un establecimiento específico, se genera como tal la reacción. Pero realmente hay dos formas de violencia que se presentan mucho más que el acoso laboral. Está la agresión física, esa agresión física puede ser directa o indirecta, y el acoso psicológico.
Cuando se presenta la agresión física, pues como su nombre nos lo indica, está agrediendo físicamente a ese trabajador, ya sea porque lo cogió a manotazos, a puños, se agarraron del cabello, es decir, la agresión como tal que siempre hemos definido como de esa manera y que es lo primero que se nos viene a la mente cada vez que hablamos de la agresión física. Pero esta agresión física también se puede presentar de una manera totalmente diferente. Esta agresión se puede buscar en acciones, en situaciones que busquen a estresar a la persona al punto tal que como tal su cuerpo, su mente y sus emociones lleguen a un límite extremo y la persona empiece a somatizar síntomas que lo lleguen a enfermar y que esta persona como tal por su salud decida renunciar al trabajo. Entonces, puede presentarse la agresión física de esas dos formas y es muy importante aprender a reconocer en qué momento se presenta. El acoso sexual, pues como su nombre nos lo indica, es acosar con palabras obscenas, con señalamientos, con tocamientos, se puede llegar a presentar en personas que no han consentido como tal este tipo de actos. Por lo general, siempre viene de una persona que tiene un mayor poder, un mayor rango dentro de la empresa, frente a la persona que está siendo acosada como tal. Puede ser entre los mismos compañeros, mientras uno tiene más rango de poder que otro o tiene más contactos que esa otra persona, o puede venir de jefe inmediato hacia el trabajador. Entonces, siempre va a ser conductas o comentarios. Conductas pueden ser físicas como tal, tocamientos como tal a la persona, o comentarios de índole sexual que siempre van a ser no consentidos por quien lo recibe. Mientras que el acoso psicológico es uno de los que más se presenta, pero es el más silencioso al momento de evidenciarse. Se demora uno mucho más en reconocerlo precisamente porque su actuar o su modus operandi tiene una forma de ser muy particular. Este acoso psicológico puede ser maltrato verbal o maltrato no verbal. ¿Qué sucede? Aquí se puede presentar todos los días en la misma persona, a todo momento dentro de la empresa, dentro de las 8 horas de la jornada laboral, o puede darse esporádicamente. Un día sí, otro día no, en acciones determinadas, en acciones o tareas determinadas. ¿Qué sucede? Esto es lo que hace que sea muy difícil detectarlo. Cuando una persona está siendo acosada psicológicamente, se busca que esta persona sea la que llegue mucho más temprano al trabajo, salga mucho más tarde, se le recarga trabajo, aún habiendo otras personas que pueden llegar a realizarlo, o se le pide que haga un determinado trabajo para X momento y de la nada se le cambia la actividad o se le pide con mucho tiempo de antelación. ¿Qué se busca de esta persona? Tratar de desestabilizarla totalmente. Aquí entra como tal en conjunto la agresión física de manera indirecta. ¿Por qué? Porque al buscar desestabilizar a la persona con estos actos de acoso psicológico, la persona va a empezar a aislarse, va a ser una persona que con tanta carga laboral pues no va a poder comer a sus horas de vida o no va a comer adecuadamente. Es una persona que va a tener tanta carga laboral que tal vez no va a cumplir con sus horas de sueño mínimas requeridas. Es una persona que se va a empezar a agotar física, emocional y psicológicamente. Y sobre todo porque cuando se presenta este tipo de acoso psicológico, la persona tiende a ser señalada y juzgada de manera pública, lo que hace que su autoestima, su valía, no solamente como trabajador, sino como persona, se empiece a ver afectada. Y es una persona que como tal va a disminuir su capacidad laboral, se va a culpar a sí misma, creyendo que es culpa de ella que no rinda dentro del trabajo, que tenga demasiada carga de trabajo, que le estén señalando y que le estén juzgando. Cuando la persona llega a ese límite como tal, de que ya no aguanta mentalmente y tiene como tal ya una afectación física, la persona decide renunciar. ¿Y qué pasa cuando la persona renuncia? El acosador es el que termina ganando. ¿Por qué? Porque ejerció todo su poder frente a esa persona que está siendo objeto de este acoso y nunca nadie se dio cuenta realmente de que estaba siendo acosada por esta otra persona. Entonces, es el que menos uno logra observar, detectar de manera temprana, pero lastimosamente es uno de los que más sucede.
Entonces, dentro de la forma de violencia existen esas tres: agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. ¿Qué pasa o qué sucede? Muchas veces esas tres formas de violencia se pueden llegar a comparar de pronto o llegar a confundir con lo que no es violencia dentro del ambiente laboral o dentro del contexto laboral. ¿Qué sucede? Hay situaciones que si nosotros como trabajadores no detectamos y no organizamos nuestro tiempo de trabajo y el empeño que le colocamos a desarrollar determinadas actividades para cumplir con nuestras funciones, llegamos a confundir las situaciones creyendo que se nos están vulnerando los derechos cuando realmente se están haciendo exigencias normales de índole laboral. Entonces, cuando hablamos de conflictos laborales, estamos hablando que hay una diferencia en la comunicación que tenemos con nuestros compañeros o nuestro jefe inmediato por algo que dejamos de hacer o hicimos mal. ¿Qué sucede? Un conflicto laboral existe en todo lado, en todo contexto laboral, valga la redundancia, y es propio directamente del contexto porque esto permite reconocer errores, hacer retroalimentación positiva frente a lo que se está fallando como trabajador y como equipo para poder generar mejoras y tener un mejor resultado. ¿En qué momento ese conflicto laboral se puede volver violencia, ya sea física o psicológica? En el momento en que solamente se señala y se tilda a una sola persona y se le hace una exigencia mayor a esa persona que a los demás que están teniendo tal vez ese mismo resultado negativo que puede llegar a tener esa persona. Entonces, por eso es importante saber diferenciar cuándo sí y cuándo no se puede volver un tipo de violencia dentro de ese contexto laboral. Las exigencias organizacionales es otro punto que puede llegar a generar malestar en algunas personas, precisamente porque se exige el cumplimiento de esos deberes que tiene dentro del contrato, pero también se puede volver violencia si perdón, se me va la palabra, si se abusa pues del poder que se tiene. ¿Qué sucede? Exigencia organizacional como por ejemplo, exigir que una persona llegue puntual en su trabajo. Puede que nos llegue a suceder en una u otra ocasión que porque nos despertamos tarde, la alarma nos cogió la tarde, llegamos media hora tarde al trabajo. Ok, nos hacen el primer llamado de atención, pero prevemos que en el siguiente no nos llegue a suceder. Pero hay personas que para llegar a su trabajo es como si estuvieran llegando a su casa. Llegan a las 8, si la entrada del trabajo es a las 8, llegan a las 8:10, 8:20, 8:30. Ya cuando se pasan del descaro llegan a las 9 de la mañana como si absolutamente nada pasara. Entonces, al momento de hacer esa exigencia organizacional, que se cumpla el reglamento, que se cumplan los deberes que tiene para con la empresa, la persona puede, si no es consciente de sus errores, puede llegar a creer que se está presentando una violencia dentro de su contexto laboral cuando realmente no lo es. ¿En qué momento sí se vuelve violencia laboral? Cuando a la persona que se le está haciendo acoso psicológico se le hace que la persona busque como tal mantener más tiempo de trabajo que del que realmente tiene. Es decir, que muchas veces no solamente labore dentro de la oficina o dentro de ese contexto laboral, sino que se lleve carga de trabajo a su propio hogar para seguir laborando dentro de sus tiempos de descanso. Eso sí se puede volver violencia laboral. El estrés laboral es la consecuencia directa de que nosotros no planeemos, en la mayoría de las ocasiones, sea culpa nuestra el no planear bien la organización de nuestro tiempo de trabajo. Se supone que si nosotros tenemos 8 horas laborales, dentro de esas 8 horas tenemos que tratar de hacerlas lo más productivo posible para que el trabajo que tenemos pendiente pues salga dentro de ese tiempo y no tener que llevarnos trabajo a casa o tener represado trabajo para el día siguiente. Eso es simple y llana organización de nosotros. ¿En qué momento se vuelve violencia? Cuando se nos sobrecarga de trabajo, habiendo otras personas que también lo pueden desarrollar. Cuando se nos pide única, exclusivamente a nosotros que desarrollemos una gran función que sabemos que requiere de tiempo, que requiere de personal, que lo desarrollemos solamente nosotros con un tiempo mínimo para poderlo ejecutar. Ahí sí ya se puede volver como tal violencia laboral porque se me está sobreexigiendo, se me está sobrecargando cuando no hay una razón real para poderlo hacer. Y sobre todo que no es culpa de la persona, del trabajador, que haya esa sobrecarga de trabajo.
Algo muy importante reconocer es que existe algo llamado el burnout. Ese burnout también tiene el nombre de agotamiento profesional. El agotamiento profesional es la suma de todo lo anterior, del estrés laboral, de esas exigencias organizacionales cuando ya se pasan a violencia como tal laboral y de los conflictos laborales. Es decir, cuando el clima laboral está totalmente desgastado, no hay buena comunicación entre compañeros y jefe inmediato, hay una sobrecarga de trabajo gigante, no hay un buen respeto, no hay una buena comunicación y la persona no se siente valorada positivamente dentro de ese contexto laboral, la persona va a llegar a un punto en que va a estar totalmente agotada. Físicamente, porque no duerme bien, porque no come bien, el cuerpo llega a un punto en que total llega a su fallo y la persona por más que quiera no va a concordar dos ideas en ese momento. Emocionalmente, al estar la persona tan cansada, hacia cualquier palabra maldicha, hacia un gesto como tal grosero hacia su parte, va a ser una persona que va a estallar en emociones porque está sobrecargada emocionalmente. Y psicológicamente va a ser una persona que no sabe concordar sus ideas, su coherencia va a ser muy poca y la persona como tal va a estallar. Es decir, ese burnout, en el momento que ya se presenta esa sobrecarga, puede generar esa agresión física indirecta, donde el cuerpo ya empieza a somatizar todas las situaciones que ha vivido dentro de ese corto lapso de tiempo y la persona se va a enfermar totalmente. Entonces, cada uno de estos aspectos por separado no es una forma de violencia, y más cuando hay una razón de peso para que se le haga de pronto ese requerimiento al trabajador. Pero si no hay situaciones o no hay razones para generar los requerimientos, se presentan todos a la vez o se extraponen cada uno de ellos, ahí sí podemos hablar de que se está presentando violencia o acoso hacia ese trabajador y se le están vulnerando sus derechos dentro de ese contexto laboral. Cuando esto sucede, cuando se le vulneran los derechos a esta persona, existen mecanismos que ayudan a que se puedan restituir esos derechos, no solamente dentro del contexto laboral, sino en cualquier otro contexto. Que es importante reconocer que cada uno de ellos tiene un paso a paso a seguir, que algunos se tienen que hacer en primera medida y cuando este no resulta, se continúa con otro y así sucesivamente. Entonces, estos mecanismos es importante, se pueden ahondar la información con el material de apoyo que ustedes tienen en plataforma. Ahí está cada uno de ellos, no solamente la definición, sino las características, el cómo opera cada uno de ellos para que pues, ustedes puedan ampliar información allí. ¿Estamos claros ahí con la explicación, chicos? ¿O tienen preguntas? Es claro. Muchas gracias. Listo. Entonces, debido a la explicación, entonces vamos a hablar acerca de la primera evidencia de ese tercer resultado de aprendizaje. Esa primera evidencia nos dice que hay que hacer un mapa mental, violación del derecho del trabajo. Nos dice que efectivamente para desarrollarlo tal cual como lo solicita la guía, hay que hacer una lluvia de ideas sobre los derechos del trabajo, indicar en qué consisten, cómo surgen, cómo se pueden llegar a vulnerar y pues qué se puede hacer con cada uno de ellos, ¿cierto? Es decir, lo que acabamos de explicar. De ahí hay que tener en cuenta las decisiones de la OIT, los derechos internacionales de trabajo y el código del trabajo para saber cuáles son esos mecanismos que nosotros podemos utilizar a favor o en contra pues, de esa violación de los derechos del trabajo. Y con base en eso, pues hacer precisamente ese mapa mental de la violación de los derechos del trabajo. Dentro del anexo hay un documento que se llama Construcción Mapa Mental, por si alguien no lo sabe desarrollar, pueda leerlo y hacer, pues seguir como el paso a paso para poderlo desarrollar. Aquí nos dice que como tal, lo que hay que entregar, un mapa mental en formato PDF se debe entregar y en la extensión, es decir, la cantidad máxima que se debe entregar, 1 o máximo 2 hojas. Eso para las personas que no se hayan conectado y pues que deben desarrollarlo tal cual como lo solicita la guía. Para los que están hoy conectados acá, lo vamos a desarrollar aquí de manera grupal. ¿Qué sucede? Acá hay una serie, un cuadro en el que ya está como tal como la delimitación de ese mapa mental que vamos a desarrollar y por fuera están los conceptos
que vamos a tratar de que encajen en cada uno de estos espacios en blanco, ¿cierto? Como lo que le da la continuidad a ese mapa que ya está creado. ¿Qué es el ideal? Yo les voy leyendo cada uno de los ítems y de lo que está afuera, ustedes me dicen, este es el que puede encajar dentro de esta parte. Por ejemplo, acá nos dice que la violación de los derechos del trabajo tiene 3 formas de presentación: la agresión física, el acoso moral y el acoso sexual. Este acoso moral es el mismo acoso psicológico. Este acoso psicológico tiene una forma muy particular de definirse, ¿cierto? Que es lo que les dije hace un momento, se llama moving. Dentro de este contexto laboral, esa es la forma en que se le denomina al acoso psicológico. Cuando estamos en un contexto escolar, cambia la palabra, no es moving, sino bullying. Entonces, asimismo, lo vamos a buscar con los demás para irlo organizando. ¿Clara la actividad, chicos? Sí, señora. Ok, entonces nos dice acá, la violación de los derechos del trabajo afecta directamente en la vida social de la persona, en su vida laboral, su salud física y emocional y al grupo de trabajo. ¿Qué se puede hacer para nosotros poder tener en cuenta cuando una persona está siendo vulnerada en cualquiera de esos aspectos, en su vida social, laboral, su salud física o emocional o directamente en el grupo de trabajo? Hay varios cuadritos acá, voy a construir estos como para que nos quede y podamos mirarlos todos. Entonces dice acá, estrés, depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio, miedo. Puede venir de parte de un jefe o un supervisor, los derechos Profe, humanos fundamentales, dime. ¿sería identificar la forma de violencia, documentar y registrar las agresiones? Correcto. ¿Qué sucede cuando una persona dentro de nuestro contexto laboral, un compañero de trabajo de nosotros, está siendo afectado por un acoso, ya sea físico, psicológico o sexual, y que está afectando esos aspectos? Lo que nosotros podemos hacer es identificar qué tipo de violencia está siendo objeto esa persona, en cualquiera de esas 3, ¿cierto? Entonces, es una agresión física, entonces empezamos como a detectar cuáles son esas señales de agresión física que está teniendo la persona, o agresión psicológica, o acoso sexual. Segundo, documentar y registrar en qué momento se presentan esas acciones. Si son todos los días, si es en un horario específico, si son frente a algunas actividades en concreto, cómo se están presentando para saber detectarlas y poder estar alerta cuando esas se presenten. Hacer públicas las agresiones, es decir, que en el momento en que se está presentando, que los demás también se puedan dar cuenta y empiecen a reconocer quién es el abusador y quién está siendo abusado. Evitar reacciones frente a los ataques, es decir, evitar reaccionar con ira, de realizar escándalos, es decir, que provocar sí que los demás lo observen, pero no caer en el juego de la persona que está realizando como tal el acoso. ¿Por qué? Porque le cambiamos los papeles y se vuelve la víctima y nosotros los victimarios. Controlar y evitar la ira y el resentimiento, precisamente por lo que acabo de decir. Entonces, es importante saber que cuando una persona está siendo afectada, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. ¿Cómo se puede manifestar en una persona que está siendo violentada? ¿Qué puede hacer esa persona? Con estrés, depresión, la primera de la parte de arriba. Podría ser. ¿Quién más está de acuerdo con esa o piensan que podría ser otro de los conceptos que están por fuera? Recuerden que una cosa son síntomas y otra forma es cómo se puede observar que una persona está siendo vulnerada. Profe, la que dice discriminación, humillación, intimidades, ofensas. No, eso es más como la forma de actuar de quien está ejerciendo el acoso. Les voy a ayudar con eso. Aislamiento. La persona puede precisamente manifestar, cuando nosotros podemos llegar a evidenciar que alguien está siendo víctima de acoso, es porque esta persona se empieza a aislar, se empieza a alejar de todos los demás para evitar que los demás se den cuenta que está siendo víctima como tal de ese acoso, de que lo están tratando mal, que le están sobrecargando trabajo y de que su autoestima está bajando como tal. Cambios de tareas sin sentido,
Hoy lo ponen a hacer algo propio de su labor, mañana algo totalmente desfasado y así sucesivamente. Sobrecargas de trabajo, se empieza a difamar la reputación de la persona no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Se le critica o se le ridiculiza. ¿Por qué? Y esto, criticar o ridiculizar, es lo que hace que la persona se empiece a aislar de los demás, para que los demás no vean ni escuchen cómo está siendo víctima de acoso esta persona. Por acá vamos entonces. ¿Contra qué atenta este acoso? Ya sea físico, moral o acoso sexual, ¿contra qué puede atentar en la persona? Los derechos humanos fundamentales, trabajo digno. Correcto. Lo primero que se afecta, los derechos fundamentales de todas las personas, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos todos los derechos y están a favor de nosotros. La dignidad de nosotros se empieza a poner en juego cuando nos empiezan con los señalamientos, con la discriminación, con esa ridiculización que se nos quiere hacer. Entonces, eso es lo primero que se afecta. De ahí la dignidad laboral. Se supone que si yo estoy dentro de un puesto de trabajo, estoy ejerciendo un cargo, es porque tengo el conocimiento y la experticia para poderlo desarrollar. Y si me empiezan a ridiculizar, empiezan también a se me va la palabra, empiezan a minimizar como tal mi conocimiento y mi prestigio y pues como tal eso afecta mi dignidad laboral y como tal afecta la salud y la seguridad del trabajador. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento de presión y dependiendo del cargo que esté ejecutando puede llegar a tener algún riesgo dentro del aspecto de la seguridad y la salud en el trabajo y puede poner en riesgo su vida como tal. ¿Cómo definiríamos esa violación del derecho en el trabajo? Profe, ¿podría ser conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador? No, ese sería agresión física, ¿verdad? Ajá, correcto, sí, eso va acá. Acción, omisión, comportamiento. Correcto. La violación a los derechos del trabajo es la acción, acciones como crítica, ridiculización, sobrecarga de trabajo, difamar a la otra persona, esas son acciones, o la omisión de comportamiento destinado a provocar a otra persona. Es decir, yo me quedo callada para que otra persona sea la que tenga que responder por mí, yo hago que ciertas acciones para que otra persona sea la que tenga que responder por la ejecución de las mismas y como tal siempre va a buscar generar un daño directo o indirecto a la persona, ya sea físico, psicológico o a través de acoso sexual. Entonces, efectivamente, esta es la definición de esa violación a los derechos del trabajo. Entonces, como decíamos hace un momento, hay tres formas de presentación. Agresión física, que ya acabamos de colocar acá la definición, que es la conducta asociada a causar un daño físico directo al trabajador. Si generamos ese daño físico, recordemos que ese daño puede ser directo o indirecto. Directo, golpes, arañazos, mejor dicho, lo que conocemos como agresión física. Pero también puede ser indirecta, que puede ser la consecuencia ya de ese acoso psicológico que también puede tener la persona. Entonces, ¿qué consecuencias se podrían definir acá como agresión física? ¿Qué consecuencias? Puede ser estrés, depresión, ansiedad. Exactamente. La persona dentro de esa agresión física, el estrés es una respuesta psicológica, ¿cierto? Pero cuando llegamos a niveles elevados de estrés, el cuerpo empieza a reaccionar, se empieza a enfermar. Entonces, genera una agresión física de manera indirecta. La depresión es también respuesta psicológica y el cuerpo se manifiesta. Está también la ansiedad, la pérdida de la autoestima, la culpabilidad, se culpa a la persona porque no rinde como se supone debería estar presentando ese rendimiento, problemas cardíacos, problemas digestivos porque la persona ya no se alimenta bien, el insomnio y sobre todo el miedo al rechazo y a la difamación. Entonces, el cuerpo empieza a somatizar todas las emociones y ahí es donde se empieza a presentar esa agresión indirecta. Cuando hablamos de acoso moral o acoso psicológico, como decíamos hace un momento, esto se denomina mobbing. Ese mobbing es una conducta de hostigamiento laboral, de acoso como tal para la persona. Ese acoso, ¿de parte de quién puede presentarse? Por parte de un jefe, un supervisor.
Correcto. Lo que decíamos, siempre va a venir de una persona que tiene un rango o un poder mayor de la persona que está siendo víctima de ese acoso. Entonces puede ser el jefe, puede ser su supervisor u otro empleado que puede tener un mayor rango que él o que puede tener lo que llamamos normalmente ese padrino mágico dentro de la empresa y que hace, entre comillas, intocable a ese trabajador. Entonces, ese acoso psicológico puede venir por parte de cualquiera de esas personas. Atenta contra la dignidad de la persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? La persona se ve tan hostigada, tan atacada, que empieza a verse afectada su dignidad. ¿Qué provoca como tal que se presente eso? O sea, ¿qué síntomas o qué situaciones se pueden evidenciar en una persona que está siendo víctima de este hostigamiento psicológico? Discriminación y humillación. Discriminación, Es intimidad. exactamente, hay una intimidación. Es decir, todo lo que puede generar esta respuesta física primero pasa por la respuesta psicológica. Discriminación, hay humillaciones, hay intimidación, hay ofensas, lo que puede generar pérdida de la autoestima, falta de control sobre sí mismo, la creencia de que no rinde igual, de que se empiece a culpar. Entonces, primero, esa ofensa, esa situación pasa por hacer primero respuesta psicológica frente a la situación y cuando ya están los niveles más altos, pasa a ser una consecuencia indirecta de la agresión física. Por último, nos dice que el acoso sexual, acá ya la última concepto que nos queda por fuera, nos dice que es una conducta reiterada de connotación sexual, no consentida por quienes lo reciben, basado siempre en el poder, puede venir de cualquiera de estas personas, y que perjudica directamente el desempeño laboral de quien está siendo objeto de ese acoso. Recordemos que como siempre viene por parte de alguien de un rango mayor, entra en juego, pues como tal, su trabajo de o le van a descontar días, o lo van a hacer echar, o lo van a hacer cambiar a un trabajo de menor paga. Entonces, se genera siempre este tipo de presiones. ¿Para qué? Para que la persona a la final acceda a esas intimidaciones de carácter sexual y pues siga siendo objeto de este tipo de acoso. Entonces, aquí ya tenemos como tal el mapa conceptual, se los voy a descargar. Por favor, me escriben dentro del grupo para poderles enviar, porque no, creo que lo tengo muy abajo el grupo. Acá. Eso es contabilidad, es desarrollo. No. Porfa, escriban en el grupo para poder saber cuál es, porque no. Ah, o yo creo que no los tengo, ¿cierto? Creo que no, yo no estoy en el grupo de ustedes, si no estoy mal. Entonces, por favor, si quieren me pueden agregar para poderles enviar el mapa conceptual y que ustedes ya tengan como tal la evidencia. Ahí les escribo mi número para que por favor me agreguen y podérselas enviar. Mientras me agregan, les voy comentando. Esta evidencia, una vez la tengan, van a cargarla donde dice acá mapa mental, violación de los derechos del trabajo. Y con eso pues ya como tal validamos esa evidencia. Quien tal vez no esté o pues no la quiera desarrollar de esa manera, la puede desarrollar tal cual como lo solicita la guía e igualmente lo carga en este punto. ¿Listo? ¿Esa actividad es clara, chicos, o tienen alguna pregunta? Es No, clara. señora, todo claro. Ok, perfecto. Listo. Bueno, lo siguiente que sale acá es el foro. Ya dijimos que el foro no lo vamos a desarrollar. No está acá. Porque el foro nos dice que hay un caso asignado y pues el caso no lo tenemos. Ok, ya por acá me escribieron. Vamos a mirar. Ah, pero me enviaron, fue a la... No, chicos, en la comunidad no, porque entonces no solamente les va a salir a ustedes, sino todo el mundo, creo. Pues es el grupo, sí. Ah, no, es que sale también lo de comunidad, perdón. Ya busco por acá donde tengo. Creo que es este. Sí. Exacto.
Listo, chicos, entonces ahí ya les envié el documento para que ustedes lo puedan cargar dentro de la evidencia. Bueno, el foro dijimos que no lo vamos a trabajar porque pues dentro de la misma guía dice que hay un caso asignado y pues no está ese anexo en la plataforma, entonces no lo vamos a trabajar. Lo siguiente a trabajar es un cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela. Son dos de los mecanismos de los que hablamos dentro de la explicación que son importantes tenerlos en cuenta y que es el ideal. La plataforma, perdón, la guía nos dice que debemos elaborarlo teniendo en cuenta las características, su aplicación y presentación, tanto del derecho de petición como a la acción de tutela. También hay un anexo del cómo se puede desarrollar un cuadro comparativo para que pues ustedes, en caso tal de que no sepan cómo realizarlo, lo puedan leer y puedan hacer ese paso a paso. Acá nos dice que se puede entregar en formato imagen. El ideal es que siempre se entreguen las evidencias en formato PDF para que al momento de descargarlas pues se puedan visualizar de una manera correcta, y el máximo de extensión 2 hojas. Aquí lo vamos a desarrollar con los que están presentes en la sesión, que hay 2, 4, 6 personas en este momento. Entonces lo vamos a desarrollar aquí en clase. ¿Qué sucede? Aquí está el cuadro como tal, derecho de petición y acción de tutela. Acá están como los aspectos más importantes de los dos conceptos, de los dos mecanismos. Tener en cuenta que el concepto, las características, qué es lo que diferencia al derecho de petición de la acción de tutela, cuándo aplica, es decir, en qué momento se puede instaurar un derecho de petición y en qué momento se aplica la acción de tutela, quién la interpone, es decir, quién realiza como tal ese procedimiento y cómo se puede erradicar. Son como los aspectos más importantes a tener en cuenta frente a ese proceso. Entonces les voy a dar ingreso para que lo podamos desarrollar. Si lo copian, sí. Hay 2, 4, hay 5 aspectos y son 6 los que están conectados, si no estoy mal, sí. Entonces, vamos a poner el primer concepto, derecho de petición, ¿quién lo escoge? Yo, profe. Dame nombre, porfa, para no tener que sacar. Paula Pinilla. Paula. ¿Y quién toma el concepto de acción de tutela? Laura Chapar. Listo. ¿Qué es el ideal? Que de acuerdo al punto que les corresponda, realícenlo lo más concreto posible. ¿Listo? Características, tanto como son 7 personas, 6 personas, solamente concepto, derecho de petición lo va a hacer una persona y acción de tutela otra persona. De ahí en adelante, lo que es característica, aplicación, quién interpone, quién radica, van a revisar de ambos mecanismos, tanto derecho de petición como acción de tutela. ¿Listo? Características, ¿quién escoge? Paola Guerrero. Listo. ¿Cuándo aplica? ¿Quién toma cuando aplica? Camilo, listo. Vamos a mirar acá quién más. ¿Quién la interpone? Nos queda Laura y Lisbeth. ¿Quién escoge quién la interpone? Perdón, nos queda Laura y Eliana. ¿Quién toma la de quién la interpone? Instructora, yo ya tengo acción de tutela. Ah, sí, perdón. Espérame, miremos quién es el que me falta acá. 2, 4. Ay, no, es que ahí son 6. ¿Y yo cuántos tengo acá? 2, 4, 5. No, sí, me falta alguien. Entonces, acá, por ejemplo, Eliana, ¿estás conectada? ¿Estás en línea? Tiene el micrófono abierto, pero yo no la escucho. No sé. Eliana. Eliana, por favor, tomas tú quién interpone tanto el derecho de petición como la acción de tutela. ¿Listo? Y ya miro quién nos falta. Sí, correcto, quién la interpone.
Vamos a mirar, nos queda faltando cómo se radica. Vamos a mirar qué nos falta acá. Profe, creo que yo estoy conectada 2 veces porque en Ah, el sí, computador no me sirve el audio. Qué pena. sí, es por eso yo estaba mirando, pero yo, ¿quién me falta? Entonces miremos. Laura, tú todavía no has generado el concepto de acción de tutela. Entonces, por favor, cambiémoslo para que tú busques el cómo se radica y la compañera Paula genera los dos conceptos. ¿Te parece? Para que pues Vale, sí, todos señora. queden Es decir, de derecho de petición y de acción de y tutela, acción ¿sí? de tutela. Correcto. Y la Listo. compañera Paula genera el concepto tanto de derecho de petición como de acción de tutela. ¿Listo? Sí, señora. Vale, gracias. Recuerden realizarlo lo más concreto posible para que pues así mismo se genere como mayor entendimiento de un mecanismo hacia el otro.
Creo que ya terminaron, ¿cierto? ¿Les falta algo todavía, chicos? ¿O ya podemos empezar la socialización? Por mi lado ya terminé, instructora. Creo que los demás también, ¿cierto? Entonces vamos a dar inicio entonces a socializar la actividad para que pues podamos descargarla y ustedes puedan subir la evidencia a la plataforma. Entonces, si quieren, para que no les quede el estar entrando y saliendo de una aplicación a otra por si están trabajando tal vez desde el celular, yo acá les amplié ya la pantalla para que pues ustedes puedan visualizar desde el Teams el cuadro y pues puedan hacer la socialización. Listo, entonces vamos a iniciar con la parte de los conceptos. Paula, cuéntanos por favor cuál es el concepto del mecanismo de derecho de petición y el de acción de tutela. Sí, señora. El derecho de petición es un derecho que tiene todas las personas a presentar solicitudes ante autoridades o entidades que pueden ser públicas o privadas. Y se usa para obtener información o respuestas sobre asuntos generales. Mientras que una acción de tutela es ya un mecanismo que se tramita ante un juez porque puedo sentir que mis derechos están siendo amenazados o vulnerados por una omisión de una autoridad pública o en algunos casos de un particular. Correcto, muy bien, Paula, muchas gracias. Hay que tener en cuenta acá que el derecho de petición no solamente se utiliza para cuando se está vulnerando un derecho, sino pues como nos lo decía Paula, obtener respuestas sobre cualquier otro asunto. Ejemplo, nosotros podemos hacer un derecho de petición, digamos, a la registraduría porque necesitamos conocer o obtener un certificado de nacimiento, por ejemplo. O podemos generar un derecho de petición a una empresa para conocer las fechas de inscripción para un determinado cargo, ¿cierto? Podemos solicitar información a cualquier empresa, a cualquier entidad frente a algo que nos está generando interrogante, pero también se utiliza para cuando se está vulnerando un derecho. Es decir, es el primer paso que nosotros tenemos que hacer para cuando se nos vulneran los derechos. Se genera ese derecho de petición a la empresa y como tal se espera que ellos den respuesta pues a ese derecho de petición, ¿cierto? A la solicitud que se hizo. ¿Qué pasa? Cuando la empresa no da respuesta a ese derecho de petición, ahí sí se entra a realizar la tutela, porque aquí el juez nos dice, ya la empresa tuvo el tiempo suficiente para poder dar respuesta, entonces ahora bajo la orden del juez se hace que se haga una restitución como tal de ese derecho que está siendo amenazado, derecho a obtener información o derecho fundamental para cada uno de nosotros, ya sea a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel de educación, en cualquiera de los contextos que nos encontremos, podemos utilizar esos dos mecanismos. Entonces, dentro de esa parte de concepto, importante tener en cuenta que primero utilizamos el derecho de petición y en caso de que no funcione, ahí sí la acción de tutela. Paola, cuéntanos por favor qué características encontraste de los dos mecanismos. Bueno, profe, las características del derecho de petición es que cualquier persona lo puede usar, que es gratuito, puede ser escrito o verbal, debe ser respetuoso. Las autoridades tienen un plazo para responder, normalmente de 15 días hábiles, y sirve para pedir información, quejarse o solicitar algo. Y de características de la acción de tutela, proteger los derechos fundamentales, la vida, la salud, la educación, dignidad. Es rápida y urgente, el juez debe decidir en máximo de 10 días. Es fácil de presentar, no se necesita abogado. Es obligatoria de cumplir, lo que diga el juez debe hacerse. Y por último, decisión de un juez que busca evitar daño inmediato. Correcto, entonces como lo decíamos hace un momento, entonces mientras que el derecho de petición tiene 15 días hábiles, es decir, lo que fácilmente se puede traducir en un mes de espera para que dé respuesta a esa solicitud que hicimos, en la acción de tutela dice que máximo 10 días, aquí se están contando sábados, domingos y festivos, la empresa ya no tiene más tiempo para darnos respuesta,
y hacer precisamente la reivindicación como tal de ese derecho que fue violentado. ¿Qué podemos ver? Que en la gran mayoría de las situaciones o donde más se presentan las acciones de tutela es más que todo en el ámbito de la salud, por medicaciones, por autorizaciones, pero pues también es utilizado dentro del contexto laboral. Paula, gracias por la información. Camilo, cuéntanos por favor cuándo aplica el derecho de petición y la acción de tutela. Profe, el derecho de petición aplica cuando una persona necesita información, copias de documentos, que se resuelva un trámite, se atienda una queja o consulta ante una autoridad pública o una entidad privada en algunos casos. Sí. En la acción de tutela aplica cuando un derecho fundamental está siendo vulnerado o amenazado y no hay otro medio judicial eficaz o cuando se requiere una medida inmediata para evitar un perjuicio irremediable. Correcto, Camilo, muchas gracias. Es decir, la principal afectación, digámoslo, o cambio que se puede ver en los dos mecanismos es que uno sirve para todas las preguntas e inquietudes que tengamos frente a alguna solicitud en específico, mientras que el otro reivindica cualquier derecho que está siendo vulnerado y es casi que de manera inmediata que se tiene que dar como tal la solución. Eliana, cuéntanos por favor quién le interpone. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Listo. Cualquier persona natural o jurídica directamente sin necesidad de algún abogado. Y en la acción de tutela, cualquier persona directamente o en su nombre un tercero, un representante legal o defensor del pueblo o algún empoderado. Correcto, muy bien, Eliana, muchas gracias. Aquí es importante tener en cuenta que las empresas para facilitar el proceso han generado o tienen hoy en día como tal formatos dentro de la misma empresa, dentro de la sede, para que sea mucho más fácil realizar. Anteriormente, pues por el desconocimiento del mismo proceso, se tenía que pagarle a la persona del café internet, se le pagaba a un abogado para que generara como tal el documento y poder generar un derecho de petición o una acción de tutela. Hoy en día, gracias a que se han mejorado los procesos de esos mecanismos, es mucho más fácil realizarlo. Si nosotros queremos, pues vamos directamente a la empresa, lo interponemos a través del formato que ya tenga como tal estandarizada la empresa, o lo realizamos a través de una carta para poder dar a conocer cuál es esa petición que nosotros tenemos. En algunos casos, ya está también la información a través de medios virtuales. Existe el formato para que nosotros lo podamos desarrollar desde allí y pues se tenga como tal la información del proceso. Entonces, cualquier persona mayor de edad puede como tal realizar tanto el derecho de petición como la acción de tutela sin llegar a tener que costear un abogado para que pues, se pueda hacer la reivindicación de estos derechos. Laura, cuéntanos por favor cómo se radican. Sí, señora. Para radicar un derecho de petición en Colombia se debe presentar un escrito con los datos del solicitante, la entidad a la que se dirige, los hechos, lo que se solicita y la firma. Puede realizarse de forma presencial o virtual, según los canales disponibles de cada entidad, y los plazos de cada respuesta varían entre 5 y 30 días hábiles, dependiendo del tipo de solicitud, y estos se establecen de acuerdo a la Ley 1755 de 2015. Si no se recibe una respuesta, se debe interponer una acción de tutela. Y la acción de tutela se radica de acuerdo a un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona en Colombia solicitar protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos han sido vulnerados o amenazados por una entidad pública o en algunos casos por particulares. Puede presentarse ante cualquier juez de forma verbal o escrita, sin necesidad de un abogado y debe resolverse en un plazo máximo de 10 días. Y se utiliza, por ejemplo, cuando no se responde un derecho de petición dentro del tiempo legal, afectando el derecho fundamental de petición. Y está regulada por el artículo 86 de la Constitución Política y el derecho 2591 de 1991.
Correcto, más que clara la información, Laura, muchas gracias por tu aporte. Entonces, chicos, nos queda más que claro que estos dos mecanismos, digamos que son como los principales que se pueden utilizar al momento de que hay una vulneración de derechos y cuando queremos solicitar información referente a algo relacionado como tal con el contexto laboral o en cualquiera de los demás contextos que nos desarrollamos. Que es importante tener en cuenta ser muy claros y concisos al momento de generar cada uno de ellos. Como le decía la compañera Laura, es importante tener en cuenta colocar nuestros datos completos cuando somos los solicitantes, el nombre, número de cédula, datos de contacto para que nos llegue la respuesta y ser muy claros y concisos al momento de escribir los hechos bajo los cuales estamos solicitando información o los que estamos reclamando. Si tenemos pruebas, los podemos anexar para que le dé peso como tal a esa solicitud y en caso tal de tener que generar una acción de tutela, pues manifestar o evidenciar ante el juez que se hicieron todos se le hizo el seguimiento posible como tal a la solicitud, pero pues que ya fue negligencia como tal de la empresa al momento de atender. Cualquiera de los dos es de fácil acceso para cualquier persona. No se necesita tener un conocimiento complejo frente a cualquiera de los dos mecanismos para que pues lo podamos utilizar. Y yo creo que hoy en día en algún momento hemos llegado a utilizar cualquiera de los dos o hemos escuchado de algún familiar o un amigo que ha hecho el uso de estos mismos. Entonces, chicos, ya teniendo la evidencia, vamos a darle en el botoncito acá de compartir, le van a dar descargar. Recuerden que el tipo de archivo PDF estándar y descargan como tal el documento. Este documento ustedes lo van a cargar, lo van a subir en la tercera evidencia de este tercer resultado de aprendizaje que se llama cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela. Me avisan si tal vez alguien tiene dificultades para descargarlo para poderle enviar el documento. Mientras lo van descargando, chicos, entonces les hago la explicación de la siguiente evidencia. El texto argumentativo es la cuarta evidencia de ese tercer resultado de aprendizaje. Como es un texto argumentativo, precisamente es eso, hacer la argumentación de estos tres aspectos. ¿Cuál es la importancia del derecho de asociación? Esto habla de lo que es el sindicato, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, si para ustedes es importante, si no es importante, y cuáles son los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno según su criterio. Entonces, tienen que dar respuesta a estos tres interrogantes, pues respondiendo desde la importancia que ustedes le noten a cada uno de los tres ítems, y eso es lo que se entrega como evidencia. Dado que es a nivel argumentativo del criterio propio de cada aprendiz, pues es una actividad que se desarrolla de manera individual, se entrega en formato PDF y al no ser tan extensa la actividad, el máximo de entrega es una hoja. Más de ahí no deben entregar. Preguntas que tengan frente a ese texto argumentativo, chicos. No, señora. Listo. No, señora. Listo. Ahí estaríamos ya trabajando las evidencias de este tercer resultado de aprendizaje. Como nos alcanza el tiempo, vamos de una vez a hablar sobre las dos evidencias que nos faltan para que pues alcancemos a abarcar ya la totalidad de evidencias, de explicarlas y pues ya de ahí empezamos a revisar qué nos queda faltando para que pues ustedes puedan entregar la totalidad de las mismas y podamos evaluar la competencia. Después de este texto argumentativo, sigue algo que se llama Foro Estado Social de Derecho. ¿Qué sucede? La explicación o el material de apoyo que nos trae la plataforma nos habla de que el Estado, es decir, la nación, Colombia como tal, debe garantizar que hayan mecanismos que regulen el cumplimiento de todos los derechos fundamentales del trabajo, que no haya discriminación dentro de ese contexto laboral y que como tal cada una de las actividades que nosotros desarrollemos dentro de ese contexto pues estén avaladas como tal por la ley.
Es decir, ¿para qué? Para que en el momento en que se presente alguna vulneración de derechos, pues el mismo Estado pueda entrar a defender al trabajador y pueda empezar a hacer las regulaciones de que tiene que ser por ley a la empresa que está haciendo como tal esa vulneración de los derechos. En este foro, ustedes tienen que dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social para ustedes? Recordemos que... no, yo creo que yo... En este momento no me acuerdo, chicos. Yo he trabajado con ustedes la competencia Enrique Law. ¿Quién me recuerda, por favor? No, profe, es la primera vez que trabajamos. Ok, listo. Bueno, ¿qué sucede? Cuando dentro de la competencia Enrique Law sí se habla algo de esto del Estado social. ¿Qué sucede? Dentro de los contextos en los que nosotros nos desarrollamos, nosotros debemos tener en cuenta que antes de ser un ser social, es decir, de podernos comunicar y relacionar con las demás personas, tenemos que desarrollar nuestra parte individual. Ese conocimiento previo que yo debo tener de quién soy a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual y demás, y de ahí partir de las bases que me dan en mi hogar, porque pues los hogares, la familia, es la base de todo sistema social. Ahí es donde aprendemos costumbres, hábitos, las normas que tenemos, la ética y la moral con la que vamos a salir a los demás contextos. Entonces tenemos varios contextos. El individual, en el que yo me reconozco como persona y empiezo a desarrollar ese proyecto de vida, mi personalidad. El familiar, que es donde tengo todas las bases para generar mi comportamiento con los demás. De ahí sigue el social, cuando voy a la escuela, cuando tengo mis primeros amiguitos, y se va ampliando a medida que voy creciendo. Luego de ese social sigue el cultural. Bueno, el social y el cultural tienen cierta similitud porque tiene que ver mucho en dónde yo estoy creciendo, en dónde me estoy desarrollando. No son las mismas, vivimos en Colombia, vivimos en el mismo país, pero cada región tiene ciertas características que lo diferencian de las otras, a pesar de que vivimos dentro de una misma macrocultura, por decirlo de esa manera. Y luego de eso viene esa parte social general que nosotros tenemos, que viene a ser este estado social. Este estado social es el que viene a regularnos a nosotros todos los comportamientos, nos genera las normas sociales de comportamiento para poder desarrollarnos en armonía. Es decir, que yo sepa que si estoy haciendo un comportamiento inadecuado, indebido, y que afecta a otra persona, pues va a llegar la policía, va a llegar alguien del gobierno que a mí me va a decir, venga para acá, usted se comportó mal y de acuerdo a nuestras normas, a nuestras leyes, este es el castigo que a usted se le debe imponer. Entonces, de acuerdo a eso, para ustedes, ¿qué significa un Estado social? Entonces, primero, ¿cuál es el concepto de Estado? Segundo, ¿qué significa Estado social? Tercero, ¿cuáles son las características de un Estado social de derecho? De acuerdo al criterio de ustedes. Es decir, lo que ustedes piensan que cuáles serían como tal esas características. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir un Estado social de derecho es aquel en el que permita la libertad de expresión, que permita que las familias como tal puedan desarrollar ciertas actividades sin que haya de pronto discriminación por la religión que profesen o por el nivel de entendimiento que tengan tal vez. Entonces, de acuerdo a ese concepto, a esa reflexión que ustedes hacen, ¿cuáles serían esas características de ese Estado social de derecho? Y por último, si consideran que Colombia cumple las condiciones para ser un Estado social de derecho y si sí les cumple o si no les cumple, el por qué. Entonces, este foro, lo vamos a abrir por acá. Recuerden que cada uno de los foros tiene un comentario de apertura. En ese comentario de apertura viene como tal desarrollado las preguntas que se deben hacer directamente o que se deben responder dentro del mismo foro. Entonces acá ya está el comentario de apertura y acá adentro ustedes encuentran qué es lo que deben hacer, es decir, responder esas 4 preguntas que son las mismas que les acabo de leer de la guía, hacen su comentario y en el momento, bueno, acá nos dice también, proponga un caso hipotético real o real de vulneración de los derechos del trabajo. Está el punto,
pero este punto entra en consideración. Ustedes van a tomar la decisión. Este punto ya lo trabajamos dentro de la primera evidencia que ustedes entregaron en el taller. Entonces, alcen la mano si desean desarrollar ese punto o si solamente dan respuesta a los interrogantes. Entonces, alcen la mano quienes quieren desarrollar toda la actividad, tanto de preguntas como ese punto que ya desarrollamos. Creo que ninguno. Y quien alce la mano, quien quiere que solamente se desarrollen las preguntas que les acabé de mencionar hace un momento, las 4 preguntas. Ok, listo. Entonces queda avalado, chicos. De aquí lo voy a editar de una vez para que les quede solamente ese punto. Listo. Listo, entonces queda solamente, dentro de ese foro se van a trabajar solamente esas 4 preguntas. Ustedes generan como tal su comentario y ese es el aporte que ustedes hacen para entrega como tal de ese foro. ¿Preguntas frente a esa actividad, chicos? No, señora. Ok. La última evidencia habla acerca de una presentación, es decir, una PowerPoint. Esa PowerPoint va a tener en cuenta todos estos derechos. ¿Qué nos dice como tal? Hay que consultar un documento sobre activismo judicial y territorial. Esta documentación está dentro de plataforma en el material de apoyo y también nos genera como tal acá un enlace para poder visualizar la carta de un jefe piel roja al presidente de Estados Unidos como tal. ¿Qué pasa? Ustedes van a hacer como tal, de acuerdo a esa información, a lo que ustedes lean y evidencien en este video, van a dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Esto, bueno, si ya hubiésemos trabajado la competencia Enrique Law, les había dicho que esto lo omitíamos. Pero como no la hemos trabajado, o pues conmigo directamente no la trabajaron, entonces sí es importante trabajarlo en esta sesión o dentro de esta competencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos desarrollamos en los diferentes contextos, sí o sí cada uno de ellos se entrelazan, tienen que ver el uno con el otro para que cada persona, digámoslo, pueda vivir en armonía y satisfacer todas las necesidades que tenga. Necesidades de alimentación, de vestuario, de dormir, ¿cierto? De satisfacer esas necesidades básicas que todo ser humano tiene. Entonces, ¿qué pasa? Hay que responder el cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano, es decir, que nosotros como tal, como personas, cómo cuidamos ese medio ambiente para que haya como tal esa relación con esos derechos individuales que yo tengo y los derechos sociales. Ejemplo claro de esto, en ciudades que son muy calientes, que la temperatura es muy alta, nos quejamos porque no llueve casi, pero cuando llueve parece el diluvio porque las calles se inundan y las personas resultan muy afectadas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces las calles se inundan porque las personas no tienen la cultura de recoger las basuras y tapan las alcantarillas. Por eso cuando llueve, cuando por milagro llueve, es que suceden estos hechos. Entonces ahí hace relación precisamente a eso, a cómo ese medio ambiente sano afecta mi derecho individual y mi derecho social. Entonces, si para ustedes tiene concordancia, el por qué tiene concordancia o el por qué cada aspecto va por separado. ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? Si bien es cierto, la sesión o la competencia habla solamente de derechos laborales, nos hemos dado cuenta en el proceso de la explicación de los mismos que no solamente se trata de un derecho laboral algo aislado a lo que yo soy como persona. ¿Por qué? Porque cada vez que se presenta una vulneración de esos derechos laborales, también se están vulnerando mis derechos como persona, mi dignidad, mi integridad como ser humano. Entonces, según ustedes, el criterio de ustedes, si es importante que los miremos todos en conjunto, todos los derechos, o si los debemos trabajar de manera aislada. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? Va muy de la mano a la respuesta que ustedes den en este primer punto. La naturaleza tiene derechos, ¿cuáles y por qué? De acuerdo a lo que ustedes consideren.
¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Va muy de la mano de esta primera y de esta pregunta. Porque el ser solidario facilita la construcción de paz en un país. Esto tiene que ver mucho con la parte de la discriminación que hablábamos dentro del contexto laboral. Si nosotros discriminamos a alguien por su lugar de origen, esta persona dentro de este contexto laboral, pues va a ser una persona que difícilmente va a conseguir un buen empleo y va a ser una persona que va a empezar a, si no lo consigue rápido, va a ser una persona que va a empezar a tener necesidades, a pasar necesidades y no va a poder satisfacer esas necesidades básicas que tiene. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en un extremo como tal? Esta persona puede llegar inclusive a robar, a matar, para poder llegar a satisfacer esas necesidades básicas primarias que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, el ser solidario, el tal vez no discriminar a las personas por cualquiera de los aspectos que hemos trabajado en clase, ayudaría tal vez a facilitar ese proceso de paz, de vivir en armonía, de ser más proactivos con los demás, de acuerdo al criterio de ustedes, pues cómo se desarrollaría. Y por último, ¿cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de paz? Entonces, esta última va muy de la mano de esta penúltima pregunta. Entonces, estas preguntas llevan muy dadas a lo que es la interacción con las demás personas. Lo que yo considero no debería ser vulneración de derechos, porque pues recordemos que la consigna global siempre ha sido que mis derechos terminan donde inician los derechos de las demás personas. Entonces, esta última parte trata precisamente de eso, de ese aspecto social que se debe tener en cuenta dentro del contexto laboral. Algo que yo he repetido mucho en las sesiones es que una persona que se siente bien tratada dentro de ese contexto laboral, que siente que se reconoce su trabajo, que realmente realiza funciones acordes a lo que se le contrató, a lo que sabe, a lo que tiene su experticia y que se le paga bien y que pues se siente a gusto dentro de su trabajo, va a ser una persona que va a crecer, va a desarrollarse mejor, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. ¿Qué sucede? Cuando la persona se siente a gusto, tiene este clima laboral o este contexto laboral, lo tiene de una manera adecuada, pues esto mismo va a reflejar en los demás contextos. Pero en caso contrario, si es una persona que trabaja en lo que no le gusta, trabaja simplemente pues porque tiene la necesidad de hacerlo, lo hace de mala gana o tal vez recibe muchos reproches, no le pagan bien, está sobrecargado de trabajo, pues su comportamiento, su actitud va a ser totalmente diferente. Y esa actitud que nosotros tengamos gracias a ese contexto laboral también se va a ver reflejado en los demás contextos. ¿Eso qué puede hacer? Puede ayudar a que se mejore la condición, nuestra actitud, nuestro comportamiento con las demás personas y puede mejorar esa armonía dentro de los demás contextos, construyendo como tal esa cultura de paz, o puede que haga el efecto totalmente contrario. Entonces, por eso estas últimas preguntas van muy basadas a ese comportamiento, a cómo nosotros aplicaríamos cada uno de esos derechos. Entonces, dentro de este último punto, la PowerPoint es desarrollando estos puntos y pues dando la respuesta directamente de ellos. Esto como es una PowerPoint, efectivamente pues ese sería el formato en entregar. Lleva título, introducción, el cuerpo del documento que son las preguntas y las respuestas, una conclusión frente a esas preguntas y referentes bibliográficos en caso tal de que pues ustedes requieran algún tipo de documentación para poder dar respuesta a las preguntas. ¿Alguna pregunta sobre esa actividad, chicos? Pues está totalmente claro. ¿Me escucha? Instructora, Sí, una señora. pregunta. Dime. Es decir, debemos primero visualizar el video que nos relacionan en la guía y luego responder las preguntas y con base a esa información realizar la presentación. Correcto, sí señora. Listo, sí señora. Muchas gracias. Vale.
Entonces, chicos, ahí ya tendríamos como tal el total de esas 2 evidencias que ustedes deben entregar para poder evaluar la competencia. Entonces, ¿cuáles trabajamos de manera grupal? Taller, informe decente sobre ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, gráficos sobre la negociación colectiva, infografía sobre la huelga, mapa mental violación de derechos de trabajo y cuadro comparativo del derecho de petición y acción de tutela. Es decir, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. Es decir, la mitad de las actividades de la competencia ya están realizadas. De los que están aquí conectados, de esas 6 evidencias, ¿les falta alguna o las tienen ya todas? Instructora, ¿podrías dejarnos ver las evidencias nuevamente? Qué pena. Listo. Empecemos. Taller. El taller lo tienen todos, ¿cierto? Todos estuvieron en esa sesión. Sí, señora. Listo. Informe sobre trabajo decente. Se lo trabajamos en la segunda sesión, que fue el quizzes. Sí, señora. Listo. Gráfico sobre negociación colectiva. También lo trabajamos en la segunda sesión. Y la infografía sobre la huelga también fue dentro de esa segunda sesión. Ya los otros 2 pues los trabajamos hoy, entonces por ende sí los tienen. Listo. Queda para desarrollar de manera individual. Foro sobre características del trabajo en el contexto local, foro sobre el convenio colectivo de trabajo. Este foro estudio de caso, recordemos, no se trabaja. Y foro Estado Social de Derecho, es decir, hay 3 foros por trabajar. Adicional a eso, queda, ¿qué otro fue? Se me pierde. Hay 2 actividades adicionales de manera individual, que es el texto argumentativo, que son las preguntas que les mencioné el día de hoy, y la presentación PowerPoint. Es decir, hay 5 actividades pendientes, digámoslo, pendientes por realizar o que se realizan de manera individual. Frente a esas que se realizan de manera individual, ¿tienen algún interrogante? No, señora. Okay. Listo, chicos, entonces ahí ya tendríamos como tal las evidencias. Yo el día de mañana voy a revisar qué hay calificado hasta la fecha para pues como hacerles ese recorderis de qué tienen pendiente y que pues ustedes puedan cargar dentro de los tiempos las evidencias y poderles evaluar. ¿Listo? Entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias, chicos, por la participación, por la atención prestada. Mañana les comparto las calificaciones y en caso tal de que a alguien le haga falta alguna de las actividades que trabajamos dentro de la sesión, les comparto los enlaces para que pues puedan desarrollar las evidencias y pues puedan estar al día en las mismas. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias por la atención. Que tengan una feliz noche. Muchas Gracias gracias. a ti, profe. Feliz Muchas noche. gracias. Buenas noches.